Muy buenas tardes y bienvenidos a Café de Periodistas. Hoy tenemos una mala noticia. De hecho, estoy hoy aquí por una mala noticia. Ha fallecido el fundador del grupo Lancelot, Antonio Coll González, a los 71 años de edad, hermano de Jorge Coll, quien dirige esta tertulia y es director de medios de Lancelot Medios. Nosotros evidentemente ofrecemos nuestro más sincero pésame a toda la familia. Vamos a seguir adelante. Sé que Jorge y Juan Nicolás también son gente de la casa y la verdad que hoy ha sido un día un tanto extraño, pero bueno, hay que seguir adelante y hoy vamos a tener una tertulia. Vamos ya a pasar a presentar directamente a Mar Arias. Mar, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Mar es en este caso encargada, por decirlo casi directora de Lancelot Digital, también te encargas del mensual. Y tuviste una relación profesional, conociste perfectamente a Antonio. No sé si de forma muy breve, no sé si un poco en el balance, ¿no? Lo que ahora se ha ido Antonio, no sé si cómo lo recordarías. ¿Cómo recuerdo a Antonio? Pues igual Antonio era la figura presidencial de Lancelot cuando llegabas. Jorge era un poco el que se encargaba de toda la parte informativa y Antonio era el que hablaba contigo, el que te hablaba de periodismo, el que te decía un poco hacia dónde quería ir él. Él siempre te hablaba de una fundación. Siempre soñaba con haber convertido Lancelot en una fundación cultural en la que vinieran periodistas de todas partes, se hicieran charlas. Era un periodista de raza, yo lo definiría así, pero sobre todo con el sentido del periodismo, de la profesión, de hacerse respetar, que quizá en el día a día se nos olvida a todos un poco. Nuestra profesión a veces está un poco, entre comillas, prostituida, y él defendía mucho la profesionalidad del periodista. Sí, la verdad que sí, yo con Antonio también la relación que tenía, lo he conocido toda la vida, pero yo trabajo en la provincia, pero él siempre también me iba siguiendo, y yo por supuesto que tenía a Antonio ahí, y luego ya con Lancelot Televisión, y la verdad que Antonio era muy... Para todo tenía opinión, para cada tema tenía opinión. Y además que ya, no es por nada, pero uno cuando llega joven y te crees, los periodistas mayores, pero luego tenían un pozo ahí, ¿sabes? Tenían una visión mucho más amplia de mucho más tiempo. Ahora vamos a hablar largo y tendido. Pedro, ¿qué tal? Pedro Martín, Andrés, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy buenas tardes. Evidentemente, por la parte que nos toca a todos, pues sentir mucho, ¿no? La pérdida de Antonio. Si me vas a preguntar la relación, pero primero teníamos una relación, evidentemente, de conocernos, por trabajar en el mismo sector, y después casi una relación de vecindad, porque estuvimos conviviendo durante varios años en las antiguas instalaciones de Lancelot. Él iba, sabes que en la última etapa él era más bien articulista, ¿no? El que escribía su artículo de todos los meses, y después aparte del articulista, la parte crítica, porque siempre tenía algún comentario de lo que escuchaba pues en Lancelot, lo que escuchaba en el Peje Verde, porque salíamos en el mismo dial, etcétera, y éramos prácticamente lo mismo. Y nada, y algún otro comentario sobre la actualidad, y después, igual que más recuerdo lo de la fundación, lo que quería hacer Antonio con la fundación, una fundación en Lancelot, él lo que sí hablaba mucho era del asociacionismo en el sector de la prensa, muchísimo. Creo que fue presidente o decano de los periodistas aquí en Lanzarote, y seguía empeñado, porque creo que ahora hay cierto movimiento para intentar volver a reflotarla, si se puede decir así. La verdad que sí. Bueno, estamos viendo imágenes, todos los telespectadores pueden ver, pues con César Manrique, el periódico Lancelot aparece en 1981, entra como un cañón, un semanario que capta un poco el momento, que enseguida, tiene el beneplácito, ahí estamos viendo, esas fueron las nuevas sedes ya, yo creo que eran los años 90, con 98, pues mira, Lorenzo Larte y José Saramago. Todavía está la placa allí, ¿no? Todavía está de esa inauguración. En ese edificio que dices tú, frente al Castillo de San José. Sí, ahí es donde convivimos con Antonio durante muchos años. Yo llegué al poquito de inaugurarse, sí. Sí, yo también lo recuerdo más. Yo trabajaba en la provincia y Jorge, Coll, Federico Betancor, todos eran, a ver cuándo vienes a la nave, a ver cuándo vienes a... Es que estaba muy bien claro, la nave. Porque venían también de la oficinilla, ¿no? De la pequeña sede en la calle León y Castillo. En este caso también, otra cosa más, me acuerdo, como tú llevas el digital, los artículos de él tenía como su fidelidad, tenía como unos lectores fieles, ¿no? Tenía muchísimos seguidores, sí. Arriba en Lancelot era semanal, lo hacíamos semanalmente, la parte editorial la llevaba Jorge, pero él siempre tenía su artículo, que también era editorial, de alguna manera, aunque lo firmaba. Y posteriormente, cuando ya el periódico pasó a ser mensual, hasta ya al final, que ya dejó de escribir, él todos los meses me mandaba un artículo, y durante todo el mes teníamos, aún no te lo he mandado, y me contaba de qué iba a escribir, si me parecía bien, si no, hasta que llegaba el artículo, ya por fin lo veía, y luego me preguntaba qué me parecía el artículo.
La verdad que sí, ¿no? Y una vez publicado, pues sí tenía... Sí, nosotros muchas seguidores. veces, como hoy en día puedes ver en el editor de los artículos, ¿no? Con el que trabaja usted, Guillermo Uruñuela y yo, solemos ver cuántos clics nos han dado a los nuestros que escribimos, Guillermo. Y muchas veces los de Antonio tenían miles de seguidores y decía yo, pues mira, y a veces te creías tú... Superaba a los novatos. Sí. Comparados con él. Claro, no, él, pero tú decías, bah, y hablaba, porque claro, él hablaba de cosas muy generales, pero muy importantes. A lo mejor hablaba, no sé, pues podía ser de un plan insular o de cosas que luego tú te creías que no, que eran difícil que la gente leyera eso, y sí lo leía. En este caso, Pedro, ya para ir, bueno, vamos encaminando porque queremos ver una pieza. En esta última fase, él que estaba en su despacho, él iba ahí a leer. Sí, tenía un... ¿Tú estabas en la radio estaba abajo, ¿no? en el PGB, la radio abajo, estaba todo abajo. Estaba todo abajo. La radio se convirtió, se reconvirtieron las instalaciones, estaban los estudios de radio. Cerrado. No, Sí. arriba no había nada. Arriba no había nada y abajo estaba pues la radio, el estudio, el control, el estudio y una pequeña oficinita y la oficina de Antonio que la compartía con nosotros. Y ahí es donde él estaba, yo creo que se pegaba allí horas y horas y horas, pues leyendo y escribiendo estos artículos de opinión que comentaba. Esa imagen es curiosa, pero no sé si puedes ver, pero ahí tienes a Antonio en el centro, Sí. a Jorge Supongo que sería el de la izquierda. Jorge a nuestra... Sí, Sí, ¿no? a la izquierda de la foto, sí. Sí. A la izquierda nuestra, a la derecha de la foto. Sí, bueno, no sé, yo lo veo a la derecha en la imagen y a la izquierda en la imagen Juan Nicolás, ¿no? Es el que es el Jorge es el de Jorge aquí. es el de la Sí, derecha. Pues yo Jorge pensé que era el otro. Pues digo yo, lo tienes ahí como, Sí, como sí, cuando sí. haces un selfie, que te sale al revés la foto. El más pequeño Juan, claro. Pues ahí el más estamos viendo bajito. los tres hermanos, claro, ahí se nota La en edades diferencia. de cambio física, ¿no? Jorge debe tener ahí 13, 14 y Antonio debe tener 19 o 20. Y Yo creo que lo que más le gustaba a ese hombre, cuando estábamos todos escribiendo ya en plan, sobre todo, cerrábamos los jueves por la tarde en la primera etapa y bueno, nos quedábamos allí el tiempo que fuera. Y Jorge se ponía muy nervioso porque se acercaba el cierre y era complicado una revista semanal sacarla, íbamos apurados. Y Jorge, Antonio se pedía el café y empezaba a hablar con nosotros de cualquier tema de actualidad y La verdad que sí. Claro, y nosotros, claro, era no trabajar, nos enganchábamos a la Era no conversación, trabajar, era hablar. Era hablar un rato. Y Jorge se ponía súper nervioso, pero no, ya. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver esta imagen también, pero lo digo porque también un poco el homenaje a Antonio Col como, un Presidente emprendedor, fundador, ¿no? Claro, un emprendedor, y en este caso también los hermanos, porque hay que destacarlos, y están los tres. Esto yo creo que era el 25 aniversario. La creación de una publicación con la dificultad que tiene, Pedro, tú sabes lo difícil El mantenerse. sacar adelante un medio de comunicación. Lo puedes crear, pero después lo que cuesta es mantenerse. Pues eso eran 25 años, luego se cumplieron yo creo que otros 35, no sé si se llegó a los... Sí. se llegó a Ahora los- vamos camino de los 60, ¿no? Porque ya, Bueno, ya como el 50 fue... Se los fundó en el medios. 81, pues calcula. Sí, el grupo editorial, el mérito que tiene, y sobre todo a los tres 19, hermanos, ahí también quiero destacar, un poco la figura se veía a Jorge y a Juan Nicolás más en la izquierda y Antonio, ¿no? La verdad que hay que destacar también, era licenciado en periodismo, por entonces yo no sé si solo Herminia Margarita Fajardo era la licenciada, yo creo que era de la antigua escuela oficial, yo creo que él debió ser de los primeros licenciados en periodismo, y como se daba ya un avance siguiente, ya estamos viendo a los dos hermanos, Jorge también de la Universidad de Barcelona, y en este caso Juan Nicolás de la Universidad de Las Palmas. Me contaba Jorge, Jorge es cuando me lo estaban contando, que cuando abrió el periódico, claro, ellos dos estaban estudiando, y uno lo tenía de corresponsal en Barcelona y otro lo tenía de corresponsal en Las Palmas. Eran ellos mismos los que estaban allí y le contaban cosas. Y... La verdad que sí. Bueno, vamos a ver una pequeña pieza informativa en la que también recuperamos dos conferencias distintas de Antonio. Pues hablando un poco, en una habla de lo que fueron los inicios de Lancelot, y en otro ya en ese 25 aniversario que estamos viendo, pues ya como la evolución y cómo ve desde el tiempo lo que fue, la creación de un grupo empresarial y ya un grupo mediático que ahora está más que consolidado, que en este caso es el grupo Lancelot Medios. Vamos, a ver esa pieza y luego vamos no sé si me están diciendo que retengamos un poco la pieza. ¿Listo? Pues la vemos. Antonio Col falleció en la madrugada de este viernes 7 de julio, pero su figura periodística fue desapareciendo de forma gradual. Hasta no hace mucho era habitual todavía encontrarlo en su despacho, en el reconocido inmueble situado frente al Castillo de San José y el Puerto de los Mármoles. Este edificio, que fue inaugurado por el presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Larte, y quien sería posteriormente Premio Nobel de Literatura, José Saramago, fue la prolongación de las anteriores sedes, en la calle León y Castillo o enfrente del Casino Club Náutico. Por ahí pasaron figuras de renombre como César Manrique, Pascual Calabuch o su colaborador y uno de los grandes de las letras lanceloteñas como Agustín de la Hoz, quien llegó a definir al semanario Lancelot como el milagro semanal. Así lo recordaba el propio Antonio Col en una de sus múltiples intervenciones. Pocos eran los que apostaban que aquel nuevo medio
de comunicación que apareció en 1981 iba a lograr aguantar más allá de unos pocos números. Hasta se reían, ¿no? Yo mismo, recién llegado de la Universidad Autónoma de Barcelona, Aureliano Montero y Andrés Pallarés sí creyeron en esa posibilidad y formaron el núcleo desde el que nacería Lancelot. Los primeros años fueron muy complicados por la falta de medios, de recursos, lo que llevó a Agustín de la Hoz a definir cada número de Lancelot como un milagro semanal. El periódico Lancelot se consolidó y pasó a ser un potente grupo mediático. Así lo definía el propio Antonio en el 25 aniversario de la publicación. En ese panorama convulso, hiperactivo, Lancelot ha logrado convertirse en una referencia indispensable y se ha consolidado como lo que siempre quiso ser, un notario independiente y justo de la realidad lanzaroteña y canaria. Ya ha pasado más de un cuarto de siglo desde que por primera vez nos atrevimos a asomarnos a todos los puntos de la geografía insular. Salimos a la calle con una mezcla de orgullo y expectación, porque sabíamos que Lanzarote estaba necesitada de una propia opinión pública y de medios de comunicación. Antonio Coll dejó huella entre los múltiples trabajadores que pasaron por esas paredes, sintiéndose muchos como parte de una gran familia. Bueno, ahí estaban esas palabras, Mar, ya para ir encarrilando esta parte porque no te queremos quitar más tiempo. Otra cosa que yo recuerdo también de Antonio era hablar yo con Federico Betancor y yo decía, porque claro, yo veía desde lejos, eso como dices, muy presidencial. Él estaba, Jorge lo veías tú, y a Juan Nicolás más, y él estaba como por arriba. Pero luego me decía Federico, dice, no, pero le tienen mucho respeto en eso, Olarte, los grandes políticos de Canarias, no sé si pasaban por ahí, ¿no? Por la revista, como... Y hablaban con él, o sea, todo el mundo que venía allí primero paraba en el despacho de Antonio y después iba al despacho de Jorge. Primero era como el saludo oficial al fundador, al fin de cuentas, era el fundador de la empresa. Y después con Jorge hablaban pues un poco de la información que fueran a hacer o para lo que vinieran. Claro. Bueno, pues vamos a ir terminando este bloque y vamos a ver las declaraciones de, bueno, casi los principales políticos de la isla. Estamos hablando de dos de los alcaldes más importantes y también del presidente del Cabildo, y vamos a escuchar la del senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. Vamos a escuchar lo que opinan nuestros políticos del triste fallecimiento de Antonio Coll González. Quisiera expresar en nombre de toda la corporación, del Cabildo y en el mío propio nuestro más sentido pésame al Grupo Lancelot y a toda la familia, especialmente a Juan Nicolás y a Jorge. Hay que destacar que Antonio fue un pionero y el fundador del grupo mediático más importante creado en las islas menos pobladas. Lanzarote fue pionera en crear una empresa mediática en los años 80 que después ha ido creciendo hasta convertirse en lo que es hoy en la actualidad. Destacar también que Antonio tuvo la visión de sacar entonces la revista Lancelot y la valentía de sacar aquella publicación apostando empresarialmente por hacerse un hueco en una isla no capitalina. Muchas de las generaciones de hoy no conocen los inicios de la historia de la prensa contemporánea en Lanzarote. Hay que tener en cuenta que era una época donde no había móviles, ni ordenadores, ni redes sociales, y la revista Lancelot llegó a ser la publicación donde se informaba a toda la población de Lanzarote. Sin duda, yo creo que Antonio Coll merece un lugar y un reconocimiento en el panorama mediático de la isla. Desde el Ayuntamiento de Arrecife transmitir nuestro pesar a toda la familia por el fallecimiento de Antonio, a los 71 años de edad, impulsor del grupo Lancelot Medio, persona vinculada con la historia comercial de Arrecife, familia que ha estado también en este ayuntamiento. Yo solamente quiero enviar las condolencias por parte del ayuntamiento, muchísimo ánimo a toda la familia y espero que puedan sobrepasar pues estos duros momentos de la mejor manera posible. Nos imaginamos año 1981 en Lanzarote, montar una iniciativa periodística, empresarial periodística y además con una edad relativamente joven. Por lo tanto, creo que ha marcado una trayectoria en Lanzarote cuando no existía, sino los dos diarios regionales, que apareciera una edición en la isla de Lanzarote que se ha ido consolidando, semanario, radio, televisión, además corresponsales de otros diarios en la isla de Lanzarote. Por lo tanto, yo agradezco la labor que han desarrollado y vuelvo a reiterar mi más sentido pésame a la familia. Antonio Coll, sin ningún género de dudas, ocupará un lugar de privilegio y una página en la historia de la comunicación en Canarias y en Lanzarote, por razones obvias, por haber fundado
junto a sus hermanos, a quien por cierto mando mensajes de condolencias a toda la familia, pero en especial a Jorge y a Juan, que fue con quien más trato tuve. La revista Lancelot en su día, que ha evolucionado en el grupo mediático que hoy yo creo por amplitud es sin duda el más importante en la isla de Lanzarote, dando información en todos los planos y ámbitos a la ciudadanía de Lanzarote, y en particular en lo que a mí me toca en la política. Antonio Coll, a los medios de los que ha dirigido, de los que ha participado, se le podrá cuestionar, y de hecho se le cuestiona, la línea editorial, pero hay algo que no se le puede cuestionar, y es la pluralidad y el micrófono abierto para que todos diésemos siempre, cosa de la que no pueden presumir todos los medios, su versión, ¿verdad?, de los hechos. Bueno, pues cerramos ya este bloque aquí. De hecho, Mar, no te vamos a despedir, que sabemos, queríamos que entraras tú por la relación, fuiste una trabajadora directa en el periódico Lancelot allí, y la verdad que queríamos saber tu opinión. Muchas gracias, nos despedimos. Ahora seguimos, ahora nos vemos luego. Y nosotros vamos a hablar de inmigración. Si me permites, Andrés, aunque me lo preguntaste antes, te dije que no, pero bueno, recordar que en este momento se está produciendo ya el velatorio. El velatorio en Alianza Atlántica. En Alianza, y en la calle León y Castillo. Alianza Canarias, sí. En la calle León y Castillo, casi arriba, yendo dirección a Teguizo, dirección al Eurospar. Y que mañana el entierro, a las 2:30. 2:30 en el mismo entierro. sitio. En el sí, el velatorio sigue estando ahí. Velatorio y cementerio y la San Román. misa ahí, y después ya el a San entierro. Román. Es verdad. Gracias por la puntualización, es verdad, Pedro me ha corregido muy correctamente, porque para decirlo ya lo saben, velatorio durante todo el día de hoy, a Alianza Canaria, no me sale bien el nombre, y ya mañana el entierro a las 2:30 en el cementerio de San Román de Arrecife. Vamos a hablar ahora un poco de inmigración. Vamos ahora a ver el vídeo, porque lo que según por temporada y según lo que va marcando el tiempo, pues vienen más o menos pateras. En este caso llegó una nueva, creo que con 51 migrantes, pero es que han llegado 600 al Hierro. Luego hay unas noticias. Fallecidos. Hay fallecidos también, Sí, según, con muchos niños. según declaraciones de integrantes de algunas de los cayucos, porque estas deben de llegar desde abajo. Bueno, esa es la de Fuerteventura. La de Fuerteventura. Donde que en principio sobre una embarcación con 52 desaparecidos. Sí, 52 fallecidos desaparecidos. No, espera, 52 llegaron no están y confirmados. desaparecieron. Es lo que han calculado por lo que han dicho. Por lo que dicen las declaraciones los, de los supervivientes, efectivamente. Bueno, terrorífico. Bueno, vamos a escuchar la pieza informativa que hemos realizado y después la comentamos también. Entrará ahora sustituyendo a Mar el compañero Guillermo Uruñuela. En las últimas 24 horas se ha producido un repunte en la llegada de pateras al archipiélago. A Lanzarote solo llegó una embarcación sin ningún contratiempo reseñable, con 51 inmigrantes en su interior, de los cuales 7 eran mujeres y 1 menor, en una embarcación que partió de Tantán. Sí, la verdad es que fue todo rápido, salen de Tantán, llaman, y bueno, sabíamos que eran 51 personas, no sabíamos qué origen, después supimos que eran subsaharianos, de eso habían 7 mujeres y 1 menor, y sobre las 8:20 llegaron aquí a la isla de Lanzarote. La verdad es que no llevamos como el año pasado, parece que llevamos mucho menos, pero a nivel de Canarias yo creo que llevamos más. De hecho, en Canarias, el Hierro registró la entrada de 677 inmigrantes en las últimas horas. La ruta ha variado y todas las pateras que parten de países al sur de Marruecos suelen acabar en la isla más occidental del archipiélago, por eso las orientales somos las más beneficiadas en ese sentido. Según informes de la Guardia Civil y de las ONGs, se espera un segundo semestre muy intenso en cuanto a la recepción de cayucos en el archipiélago. Y a la espera, con todos los recursos esperando, y a ver qué hacemos cuando nos lleguen los repuntes, cuando llegan 10 o 11, que es cuando realmente nos genera verdaderos quebraderos de cabeza. Noticias Fuerteventura publicó que 54 personas habían fallecido en este último movimiento migratorio, en unos datos que se basan, como explica Enrique Espinosa, en una estimación en base al testimonio de los inmigrantes que llegaron a tierra. La información es bastante trágica, pero bueno, no lo podemos confirmar porque no lo sabemos. Eso lo están diciendo los inmigrantes cuando llegan. La situación que sigue tensionando más al archipiélago es la de los menores, que ya alcanzan casi la cifra de 6.000, y hay previsiones que apuntan que este número se podría duplicar antes de acabar 2024. Claro, se podría duplicar si llegaran, cuando lleguemos a los meses verdaderamente buenos, en los que las embarcaciones irregulares suelen venir, pues puede multiplicarse. Ahora vamos a presentar, a saludar también a Guillermo Uruñuela, que en este caso, Guille, hablabas tú con Enrique Espinosa. Falta por confirmar lo que sería lo de Fuerteventura o esa patera que iba, porque son 54 personas muertas, eso sería demasiado. No sé si Enrique lo decía ahí, no
Eso según el testimonio de alguno de los supervivientes, entiendo. Eso es. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Bueno, es un dato significativo. De hecho, Noticias Fuerteventura publicaba o titulaba por ahí la publicación, ¿no? 54 fallecidos en esta última crisis migratoria, en este último movimiento migratorio, pero son cifras realmente que no se pueden constatar, porque al final una práctica habitual en las pateras es que cuando van falleciendo los tiran al mar, ¿no? Entonces, al final, lo único que tienes es el testimonio de los que llegan a tierra, que te dicen, pues hemos salido 110, y entonces es una resta, pero tampoco son testimonios a veces que coinciden, ¿no? Te pueden decir 110 o 120, con lo cual las cifras... Pero permíteme nada más que un pequeño apunte. No son exactas, normalmente. Si hay constatado, creo que más o menos se tiene calculado por ONG que tienen cierta, por lo menos cierta veracidad, ¿no? Mucha veracidad. 6.500, 5.500 muertos en la ruta canaria de la inmigración. Pues de algún sitio tiene que salir. Salen, desgraciadamente, de situaciones de este tipo. Sí, sí, claro. Es que si no, desgraciadamente, si no, no saldrían las cifras. Tienen que haber tragedias de estas magnitudes para que sean 6.500 personas muertas, desgraciadamente, a lo largo de un año. Sí, desde luego que por ahí va la línea de argumentación es buena de Pedro, pero sí que es cierto que es difícil constatar exactamente porque no tienes constancia, ni hay unos registros, vamos a decir, oficiales. Lo que es alarmante, por así decirlo, es lo que nos queda todavía de 2024, porque ya el 2023, que fue de récord histórico en muchas facetas, sobre todo en la situación de los menores no acompañados, que sabemos que como tiene competencia autonómica es lo que más... tensión genera el Gobierno de Canarias. Los menores ya están por 6.000 en Canarias y según informes de la Guardia Civil y de las ONGs se podría acabar el 2024 con 15.000 menores. Ya 6.000 está en una situación límite, multiplica eso por 2,5. Y luego con respecto a la inmigración en general, contando adultos, tanto mujeres como varones, los primeros 4 meses del año subió un casi 400%. Con respecto a 2023, repito que fue de récord, con lo cual... seguimos escuchando por parte de Fernando Clavijo y de todos los representantes del Gobierno de Canarias pidiendo esa ayuda a España, pero lo cierto es que la crisis migratoria, lejos de aplacarse, va más. La verdad que sí. Yo le iba, para también continuar esta mañana, Pedro, entraba en la radio y hablamos de este mismo tema. Y la verdad que yo me acuerdo porque ahora el Mediterráneo está tranquilo. Sí. Claro, Pedro Sánchez ha negociado por ahí y esto... Yo creo que, y pensaba, digo, a lo mejor lo que se necesita es como aquella foto que en parte era desagradable, pero fue muy impactante, la del niño. Eso era Lesbos, creo que era, si no me equivoco. Abu, no, creo que tenía hasta un nombre. Sí, es verdad, el niño, no me acuerdo. La pregunta es, a lo mejor va a tener que pasar algo, realmente una imagen impactante es que tú sabes, son 50 y pico personas muertas. Lo digo para que se tome Europa y en este caso España lo tome 54 en serio. Personas muertas de una vez es una barbaridad, pero evidentemente 6.500, que creo que, quiero recordar la cifra que daba, no sé qué, Sin Frontera, creo que era algo Sin Frontera, sí. Ahora no lo recuerdo, y que se calculaban unas 6.500 personas, salen de ahí, de tragedias de este tipo y que no son una, ni dos, ni tres, y sobre todo también de casos puntuales de pateras que van llegando con todas las personas bien, pero que por el camino han ido perdiendo efectivos esas pateras o han ido falleciendo, y lo que hacen es, para no crear enfermedades y contagios dentro de la patera o cayucos, los dejan en el mar, ¿no? Y desaparecen, y después lo que se certifica o se tiene constancia a través de las declaraciones, como antes decía el amigo Guille, ¿no? La cosa es que hasta ¿a qué imagen hay que ver? Pues es que a mí me parece que las imágenes que hemos podido ver en muchas ocasiones en Costa Teguise, sacando cuerpos de personas fallecidas conviviendo con turistas, o de Caleta Caballo, no, lo que era, o de la zona de guerra, o de Aría. Sí. Es que no sé qué más que esperan para ver que aquí se está produciendo un drama migratorio. Y no solo los fallecimientos, que también son gente que están jugándose la vida y pasando de un continente a otro para después estar una indefensión, como se producen con los niños estos que están en esta situación de conflictividad. ¿Y no tienen la sensación de que no estamos avanzando en nada? Porque yo tengo esa sensación. Retrocediendo. Es que se está retrocediendo. Es decir, que cada vez hay más mensajes, vamos a decir, oficiales, ¿no? Por parte del Gobierno de Canarias, por parte de tanto de este como del saliente, por parte de los diferentes presidentes de Cabildo, y me da la sensación de que, lejos de mejorar las cifras o de ordenarse un poco la situación, el descontrol es mayor. Siguen llegando más inmigrantes, situaciones, porque además es lo que dice Pedro, el muerto en sí
evidentemente es mucho más potente, pero también es que hay muchos que llegan en una situación de deshidratación nefasta, los menores no tienes capacidad ni humana ni mobiliaria para poder atenderles, los tienes medio hacinados, los tienes... Yo el otro día cuando sucedió aquello hace unos meses, si recuerdan, de la Casa del Mar, cuando se quemó el colchón, estaban ahí los críos sentados en el suelo. Era una especie de rebelión lo que se produjo en la Casa del Mar. Bueno, pues al final son situaciones conflictivas que, lejos de aplacarse, repito, van a más. O por lo menos tengo la sensación que no se mejora. Venga, vamos a cambiar el tema. Nada más que un pequeño apunte, ayer Fernando Clavijo comentó que uno de los principales, si no el principal problema que hay en este momento, y el principal punto de fricción con el gobierno central es precisamente el drama migratorio. Claro, ¿no? Y el reparto de menores y tal como decía Guille, esas competencias. Sigo contigo, Pedro, porque tú has estado en la Feria Agrícola de Teguise, que se inauguraba ayer, pero ya esta mañana ya se hacía un programa, ¿no? Hacían un programa en directo. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has visto? ¿Cómo esta casa hacía programa, hay que recordar que mañana los compañeros que están presentes aquí hacen también la segunda parte de esa presencia de Lancelot en la feria. Esto fue ayer por la tarde, creo que fue la inauguración de la tercera Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Teguise, una feria que, recordemos, empezó su andadura en una situación complicada porque habían ciertas discrepancias entre el Ayuntamiento de Teguise y el anterior grupo de gobierno del Cabildo. Evidentemente ahora no puede haberlo. El año pasado parece que sí hubo un poquito más de apoyo y este año sí es verdad que se ha puesto toda la carne en el asador por parte de diferentes instituciones, no solo el Cabildo de Lanzarote, también el ICA tiene mucha presencia con el del gobierno de Canarias. Fuerteventura tiene, la verdad, que una presencia importante dentro de los diferentes stands y evidentemente se ve que la feria va creciendo en dimensiones y que se puede estar consolidando de cara al futuro, hacer probablemente una FEAGA aquí en la isla de Lanzarote con sus diferencias, claro. No, y al igual, Andrés, que hay actuaciones que yo veo y luego en la práctica llego a la conclusión que no sirven para nada. Yo creo que esta feria sí que a mí me parece muy importante y me parece que realza, ¿no?, ese trabajo del sector primario, porque también es otro de los mensajes que se ha escuchado mucho, sobre todo a raíz de las próximas elecciones del 9 de junio. El sector primario hay que cuidarlo, hay que protegerlo y yo creo que esto porque yo he estado en contacto con varias personas del mundo agrícola, del mundo ganadero, del mundo pesquero, y este tipo de ferias vienen muy bien para resaltar el producto local y para cuidarlo, porque al final a veces compiten en una situación de desventaja. Ella es desde el sector primario por y para el sector primario, porque lo organiza la FASAT. Es verdad que tiene mucho apoyo. Porque luego hay mucha información, vamos a decir, subterránea que se desconoce. Por ejemplo, yo con el gremio de la pesca, que igual tengo algo más de contacto, claro, te hablan a veces de unas situaciones de competencia desleal. Es importante también conocer y proteger, porque al final es más rentable comprar pescado de Marruecos que pescado propio lanzaroteño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien, y bueno, vemos ahí toda la cúpula. No, ayer lo que se pusieron fue las botas, por lo que estamos viendo, que la verdad que se tomaron sus enyequitos. Sí, la verdad que sí. Bueno, que por cierto, mañana vamos a estar ahí en... Sí, eso te iba a preguntar antes, mañana desde las 11 a la 1, ¿no? Tenemos programa en directo con Leandro, en la radio, 90.2. Y aparte aprovecharemos para hacer un pequeño reportaje que se emitirá el lunes en la televisión. Vale, pues ahora vamos a escuchar también a Pedro Sáenz, el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, que se pasaba por aquí por los estudios y también ya lo había hecho, ya había manifestado su queja en el propio Senado, en la Cámara Alta, donde lo que viene a decir es que ante estas elecciones europeas del 9 de junio, del domingo, pues, por ejemplo, como el POSEI, que son ayudas principalmente para este sector primario, cómo se ha quedado anclada, creo que es de 2006, si no me equivoco. Se hace un cálculo, creo que ahora se están recibiendo unos 268 millones y algunas de las voces, también cercanas también al partido de Pedro Sáenz, dicen que se debería incrementar entre un 40 y un 45%, es decir, pasar los 300 y pico millones, que sería una cantidad más acorde a lo que debería recibir Canarias. Vamos a escuchar lo que dice el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. Los partidos estatales proponen una mejora del plan agrario comunitario, pero olvidan que Canarias tienen un régimen específico y eso es lo que pedía yo en esta enmienda, que se revisen el POSEI y el REA, que van destinados a ayudar al sector primario, agricultores, ganaderos y pescaderos en Canarias, cuyo programa no se actualiza desde hace más de 20 años, cuando los costes directos de producción de estos sectores han aumentado hasta más de un 40%. Se trata de una enmienda que ha respaldado el Senado y que es un magnífico ejemplo del por qué el próximo domingo debemos votar a Coalición Canaria y a Carlos Alonso.
Bueno, estamos viendo las quejas en este caso de Pedro Sanginés. Pedro, también el POSEI, también nosotros, hay mucho, el sector agrícola lanzaroteño, por ejemplo, la queja de la vid, ¿no? De la viña, tenemos quizás de los campos que no ha más mejorado extensos, porque la viña sí tiene acceso al POSEI, pero en un grado muy menor. inferior al que tiene, por ejemplo, el plátano o el tomate. En otras en otras localizaciones es el producto principal, ¿no? En Gran Canaria o en La Palma, Sí, etcétera, eso es el tomate, etcétera. pero en La Palma el Sí, plato. porque aquí la viña sí tiene un poco, pero no llega a los niveles que tiene de ayuda del POSEI otros productos. Y después, evidentemente, coincidir también. Yo no digo que tenga que votarse a Coalición Canaria para conseguir mejorarlo, pero sí coincide la última vez que hubo un eurodiputado de Coalición Canaria con ese aumento del POSEI que se produjo en el año, tú decías 2006, yo creo que incluso un poquito antes, 2002, Me suena, 2003. lo estuve diciendo Pablo de Tancor ayer. No lo sé concretamente. Era Isidoro Sánchez, creo que fue la última Isidoro vez Sánchez, que tuvo- va en la lista, que tuvo una- va en la actual lista de Coalición Canaria, pero en el 17 o en el 14, una cosa para, Sí, todos están- algo simbólico, ¿eh? todos para pero que abajo. todavía está por ahí. Vale. Bueno, tenemos previsto que venga la presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez, ahora en 5 o 10 minutos para hablar un poco de esas elecciones europeas, lo que se está jugando. Estará por las inmediaciones porque tienen el acto de cierre de campaña por aquí cerca Pues no de lo un sé. hotel Está cercano. aquí ya está aquí Ah, calentito. pues mira. Pero vamos a terminar estos 5 últimos minutos, a ver si caben 2 temas. Uno, una puntualización. Estaba con Guillermo y después hablamos de la Unión Surya y de lo que se juega, que también, porque Jorge es futbolero, pero también a Jorge le gusta hablar del Barça, que es muy del Barça. Pero en este caso no. Vamos a hablar del tema de una noticia que has hecho tú, en este caso porque tú colaboras también con Mar y otros en el diario digital, en el digital, en el Lancelot digital. Y en este caso, tú has dado con una isla verdaderamente saturada. Sí, esa es la auténtica. O sea, Lanzarote no es saturada al lado de esta. Lanzarote es un desierto, para la redundancia, al lado de esta. Nada, me pareció curiosa la información. El otro día estaba yo mirando densidades de población de diferentes puntos del mundo y hay una isla que se sitúa en el norte de Colombia. Ahí estamos viendo. Que para que se hagan una idea, Santa Cruz del Islote, para que se hagan una idea, Lanzarote tiene una densidad de población de 165 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta isla, que tiene más o menos la extensión de un campo de fútbol, tiene una densidad de 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La verdad que es llamativo. Hay varios documentales, uno de la BBC bastante interesante, ¿no? Que habla de las condiciones, muchos de los problemas mucho más agravados, son parecidos a los de Lanzarote, falta de luz, se les corta el agua, tienen mucha dificultad y la verdad que es una historia curiosa y que además hablan de isla saturada y me vino a la mente ese término utilizado en su día por María de Escorujo para hacer referencia a Lanzarote. La verdad que es una historia curiosa, una isla más pequeñita, mucho más pequeña obviamente que Lanzarote, pero bueno, que tiene una tensión poblacional sí que extensa, no tanto como Lanzarote. ¿No? Y destacar que las zonas turísticas, por ejemplo, en Lanzarote no ocupan más de un 3% y que hay gente que parece que estamos invadidos y luego no sé qué porcentaje de toda la geografía es de espacios protegidos. En este caso, Pedro, yo hasta el otro día hablaba con Ariagona, con otros destacados miembros del Partido Socialista y siguen con el discurso de la isla saturada. Y van a seguir. Yo de todas maneras creo, y sin teniendo en cuenta que es el Partido Socialista el que está liderando ese discurso, yo creo que es un discurso más bien recurrente por temas más bien políticos que por otras circunstancias. Yo es que no encuentro, es verdad que en Lanzarote hay una escasez de infraestructura, nos hemos quedado atrás en muchas, sobre todo en el ir adaptando las infraestructuras al siglo XXI o allá casi terminar el primer cuarto del siglo XXI. Es verdad que el hospital se ha quedado obsoleto, que también habría que tener instalaciones no solo para atender a una población de 160.000 habitantes, sino también la población flotante que nos visita, pero de ahí o tener carreteras, yo que sé, dignas y no las tenemos. Pero de ahí a tener una isla turísticamente saturada, yo creo que va a un abismo, donde tenemos una isla que prácticamente tiene yo no sé, está cuantificado, pero su 60-70% del territorio protegido, ¿cómo puede estar saturada? Que lo expliquen, yo creo que más bien es un discurso interesado. Yo creo que tampoco hay que jugar con los garbanzos, es mejor jugar poco y vernos en la situación que nos vimos no hace mucho, con turismo cero, por lo menos, o a lo mejor algunos que somos un poquito más mayores, donde hemos vivido crisis turísticas, donde se ha pasado verdaderamente mal y estar al lado de gente que no podía pagar un medicamento, o ir a un supermercado y dejar la mitad de la compra arriba porque se pongan a jugar
con cosas del comer, yo por lo menos sería un poquito más precavido. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Último tema, empezamos contigo, Guille, y luego que también opine Pedro, que Pedro también tiene opinión para todo. En este caso, bueno... Acabas de decir enterado y te quedaste fresco. No, que ya tienes está. opinión para todo, eres un gran opinador y por eso estás aquí, eres un gran contertulio. Lo digo porque vamos a hablar un poco de fútbol y estaba diciéndolo antes, del Unión Sur-Lleida, no vamos a hablar ni del Real Madrid ni del Barça. Vamos a hablar del Unión Sur-Lleida. ¿Por qué? Porque Guillermo, porque se la juega. Se la juega. Se la juega mañana. Último partido, el de vuelta del playoff, segunda eliminatoria ante el San Mandeo. Ahí estamos viendo imágenes del partido del domingo pasado, que acabó con 1-1. En este caso, el Unión Sur-Lleida, pues bueno, tiene una ligera ventaja porque en caso de empate y prórroga no habría penaltis y pasaría el Unión Sur-Lleida porque ha quedado mejor clasificado en la liga regular, por lo cual tiene esa pequeña ventaja. Bueno, para mí tiene más ventajas porque creo que es mejor equipo y llega con más opciones. Y la verdad que hablábamos antes del turismo cero, de la repercusión que puede tener el que no entre dinero, vamos a decir, en la isla, y en el fútbol, que tú, Andrés y Pedro tendrán más conocimiento que yo, al final es un poco igual. ¿Cómo se crece? Con dinero. ¿Y cómo se consigue el dinero? Subiendo a categorías más potentes. Y de hecho, un salto de categoría a la segunda ref para la Unión Sur-Lleida, obviamente, pero para el tejido futbolístico de la isla es lo que vendría muy bien. ¿Por qué? Porque va a entrar más dinero de derechos televisivos. La federación, con esta nueva designación de categorías, lo que ha hecho es intentar favorecer a esos equipos pues, de segunda red, que es como la cuarta categoría, que no tienen grandes taquillas y automáticamente te llega dinero de derechos televisivos que se genera en primera división. Eso le va a permitir a la Unión Sur-Lleida crecer y también crecer al resto de equipos que se van a retroalimentar de jugadores que puedan ser descartes de la Unión Sur-Lleida. Es muy interesante que Lanzarote necesita ya un equipo en lo que era antiguamente Segunda B. La segunda vez. Que recordarán pues, al Marítima y al Lanzarote, que son así los dos últimos casos, pero ya estamos hablando, no recuerdo bien, pero mínimo 15 años de la última Lanzarote representación. llegó a jugar hasta el playoff para jugar en segunda división. Con Mendilibar, ¿eh? Sí, Y mira dónde está Mendilibar ahora, de campeón de Europa, de una categoría inferior a la Copa de Europa, pero sí de campeón de Europa. Doble campeón de Europa. Doble. Sí. Y Pedro, en este caso tú también, la importancia que tendría Lleida, o sea, porque estaba hablando Guille de que siempre ha sido Lanzarote, o compartido el Lanzarote, siempre estuvo el Lanzarote, en este caso con el Marítima, pero ahora sería como el representante del fútbol lanzaroteño. Hombre, yo creo que evidentemente no tengo el conocimiento que tiene Guille, porque hace un seguimiento también por temas laborales y porque le gusta. A mí también me gusta el fútbol y yo creo que pero no le hago el seguimiento pero yo creo que lo del Unión Sur-Lleida este año, yo creo que llevan trabajando desde hace muchos años muy bien en el sur de la isla. Y yo que sé, con mucho tino, con mucho ojo a la hora de crear plantillas, de trabajar supongo con los jugadores, de acertar en los entrenadores y después de tener una organización interna del club que supongo yo que trabajando, porque como yo no los conozco, alguna anécdota me ha contado Guille, pero bueno, pero que no son tan llamativos como en otros clubes, no es por criticar a su homónimo en tercera división, que es la Unión Deportiva Lanzarote, pero evidentemente algo se está haciendo bien. Yo no voy tan allá como que pueda ser favorito, ¿no? Porque el Lanzarote está en la misma situación que está ahora el Lleida y esperemos que no pase lo mismo y que en este caso el Lleida pase al último escalón para poder estar en esa segunda ref, ¿no? Creo que se llama. Y después, hombre, yo lo que creo que tienen que hacer es disfrutar de un momento histórico para un Unión Sur-Lleida que podría conseguir un logro importantísimo. Y generalmente, por ejemplo, haciendo un paralelismo con el Real Madrid, ¿por qué se van consiguiendo éxitos? Seguramente porque cuando el club está bien estructurado desde arriba hasta abajo y todo va funcionando, luego la parte deportiva normalmente responde. El Barça es la antítesis. ¿Qué pasa en el Unión Sur-Lleida? Que para mí se está trabajando muy bien en los últimos años y yo además como fui partícipe, porque yo jugué ahí, claro, cuando un jugador, pues por ejemplo, cuando no tienes problemas, hablando en plata, cuando no tienes problemas para cobrar, por ejemplo, hay clubes que, yo he estado en muchos clubes en mi vida, y cuando un jugador está 6 meses sin cobrar, pues ya te cuesta más ir a entrenar. Pues si tú ves que el presidente responde por ti... No por entrenar, claro. La actitud... Yo recuerdo que en Lleida, en ese sentido, tal, y luego hay que decir que si pasa el Lleida, o el San Mateo, el que sea, esperemos que el Lleida, habría una tercera eliminatoria ida y vuelta contra un campeón de otra comunidad autónoma de la península. El campeón gallego, el campeón asturiano, el madrileño, el que sea. Ahí sería el ascenso definitivo en caso de conseguirlo. Bueno, está Astrid Pérez esperando, no vamos a estar hablando aquí y pareceríamos mal educados. Vamos a un minuto de publicidad y vamos con Astrid Pérez.
Bueno, ya estamos aquí, lo prometido es deuda, estamos con Astrid Pérez, presidenta del Partido Popular en Lanzarote. Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Casi que no llegas. Buenas tardes, sí, lo siento mucho, es que el avión se ha No, retrasado. la hora es la correcta. Esta mañana perdí el avión de las 7 y tuve que coger el avión de las 8:25 y tenía que estar sí o sí porque tomaba posesión el presidente del Consejo Consultivo de Canarias y el presidente de la Audiencia de Cuentas. Y ahora es que el avión ha salido pues bastante tiempo de retraso. Es que tenemos una huelga de controladores encubierta en Lanzarote que hace ya bastante tiempo. Hemos pedido al gobierno español que nos explique un poco cómo van las negociaciones con la torre de control de Lanzarote, pero no tenemos contestación. El Partido Popular lo ha pedido varias veces, que porque somos la única torre de control que llevamos casi un año de huelga. Entonces, claro, pero no nos contestan. Bueno, lo primero, Antonio Col. Antonio Col. Querías ¿no? Pedir, sí. O decir tus de verdad que les doy sinceramente mis condolencias a esta casa por el fallecimiento de Antonio Col. Ha sido un gran periodista, ha sido un gran referente en el periodismo, no en Lanzarote, en toda Canarias, y por tanto, de verdad, mi más sentido pésame. Además, te decía antes que hoy hace 10 años que se murió mi padre y hoy, qué casualidad que se llevaban bastante bien Antonio y él y que se han muerto el mismo día, el 7 de junio, también me ha emocionado un poco, o sea que nada, que lo siento muchísimo, de verdad, y bueno. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Bueno, tú tuviste, ¿no? En el inicio, Antonio ya cada vez fue un poco desapareciendo más Jorge llevaba, pero sí, tú sí se lo conoces. Bueno, quedan las condolencias dadas. En este caso, Astrid, tú quieres hablar, esto es como vengo a hablar de mi libro, tú quieres hablar de lo que se juega el Partido Popular en las elecciones del domingo, ¿vale? De mi libro total. Y te entrevisté el otro día y la conclusión que yo daba al final es que tú quieres vender eso de que aquí el voto útil o la derecha se puede disgregar mucho. ¿Es un poco donde quiere ir el Partido Popular? Sí, no es un tema más de vender, te lo garantizo, sino el mensaje es real. O sea, no se trata aquí de engañar a los lanzaroteños y gracioseros planteando una realidad que no existe, no. Yo creo que lo que ha planteado el Partido Popular en esta campaña, Andrés, es que el ciudadano el domingo vote a quien considere que debe votar, con libertad de voto, ya podíamos llegar a que no, que cada uno vote a quien quiera, pero una cosa sí importante, que nadie vaya a votar bajo engaño o bajo manipulación y que votemos a quien queramos, pero con la información. Y en esta campaña electoral, el Partido Popular lo que ha querido decir a la ciudadanía no es sino la verdad, a los lanzarotaños y gracioseros. Aquí realmente se juega el Partido Popular y el Partido Socialista. Con lo cual lo que venimos diciendo esta campaña es que aquel que no quiera votar al Partido Socialista, aquel que considere que ya no se puede tolerar más pues todas estas actitudes que se están planteando desde el gobierno español y aquel que no quiera el Partido Socialista no puede votar otra cosa que no sea el Partido Popular y su única alternativa va a ser el Partido Popular, aunque no sean del partido. Yo le pedía el voto en estos 15 días a todas aquellas personas del centro y del centro derecha, todas aquellas personas que somos constitucionalistas, que creemos en la democracia, que tenemos que afianzar la democracia, porque desde luego votar al Partido Socialista es lo que llevamos viendo, una vulneración sistemática de nuestro sistema democrático. Mira, hago un inciso, Antonio Ledesma y Leopoldo López, Antonio Ledesma, el exalcalde de Caracas, que ahora vive en el exilio en Madrid, y Leopoldo López estuvieron visitando en el Parlamento de Canarias hace 3-4 semanas y me comentaban, hablábamos de la realidad política venezolana y la realidad política española, y me comentaban cómo Venezuela empezó así como España. La dictadura de Venezuela empieza como España, insultando a jueces cuando no hablaban bien del líder, intentando que los medios de comunicación, presionar y amenazar a medios de comunicación. Así empezó la dictadura tal y como estamos haciendo ahora en España. Por tanto, yo creo que todos los que no queremos esto tenemos que votar al Partido Popular. ¿Por qué al Partido Popular, Andrés? Coalición Canaria. Coalición Canaria se presenta a las elecciones con una coalición con el Partido Nacionalista Vasco, como la otra vez, como hace 5 años. ¿Verdad que no tenemos eurodiputado de Coalición Canaria? No, hemos tenido un señor eurodiputado vasco que además ha votado en contra de algunas cuestiones importantes para Canarias. La candidata de Coalición Canaria se llama Oihane Aguirregoitía. Es una señora del Partido Nacionalista Vasco, porque tengo que decirles que en la papeleta de Coalición Canaria, esa no es la papeleta, verán en el Boletín Oficial del Estado, si alguno no me lo cree, vayan al Boletín Oficial del Estado y verán cuál es el orden. La persona de Coalición Canaria va el número 2. Pero matemáticamente, aunque votemos toda Canarias a favor de Coalición Canaria, el número 2 no va a salir.
Y ayer, permíteme, yo pido que lo miren todos en redes, ayer en el debate de todos los candidatos europeos a Europa, dice esta señora que quiere ser eurodiputada porque quiere declarar a Canarias y a los canarios región ultraperiférica. Y menos mal que había una señora allí del Partido Popular, porque todos se quedaron callados. La única que contestó fue la candidata del Partido Popular, que le dijo: señora del PNV, pero si Canarias es región ultraperiférica hace miles de años. O sea, la que nos va a representar con los votos de los canarios, porque digo, aunque votemos los 2.100.000 a Canarias, no puede ser, porque un eurodiputado necesita más de 500.000 votos. Es más, yo no creo que la diputada del PNV salga sin los votos de los canarios. Diga que va a Europa a declarar Canarias región ultraperiférica cuando llevamos más de 20 años siendo región ultraperiférica de Canarias. Yo voto útil. Todo aquel que no quiera el Partido Socialista de Coalición Canaria, por favor, que vote al Partido Popular y Vox. Y termino, Andrés, porque sí que es verdad que no va a ser un monólogo esto. Claro. Vox. Pedro Sánchez en las elecciones generales fue el señor que más publicidad hizo de Vox. Vox es el cómplice necesario de Pedro Sánchez, ¿verdad? Porque ¿por qué Pedro Sánchez le hace tanta publicidad a Vox? Se la hizo en las generales y ahora se la está haciendo. Porque evidentemente tanto Vox como el Partido Socialista tienen un elemento en común. No quieren que gane el Partido Popular. Vox, porque cuanto más fuerte es el Partido Popular, más débiles son ellos. Por lo tanto, por eso son los acuerdos que llegan siempre el Partido Socialista y Vox. Por ejemplo, lo que pasó el lunes para tumbar los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla, o aquí en el Ayuntamiento de Arrecife, como el Partido Socialista y Vox votan a favor de las enmiendas en contra del presupuesto del Ayuntamiento de Arrecife. Sí. Vox intenta descapitalizar al PP, pero es que Vox no tiene capacidad de ganar en las elecciones a Pedro Sánchez. Por tanto, yo pido también a aquellos votantes de más de, ya no del centro y del centro derecha, más a la derecha, que evidentemente quiere que Pedro Sánchez no siga y el Partido Socialista no siga, yo les pido, por favor, que el voto útil y que voten al Partido Popular. Venga, vamos a ver si nuestros compañeros también pueden intervenir en este caso. No sé si Pedro en primer lugar. Sí, yo solo nada más que porque estaba hablando de ganar las elecciones, recuerdo, y es que estoy hablando de memoria, que las primeras elecciones que ganó Astrid Pérez en Lanzarote precisamente fueron las europeas, ¿no? Las primeras donde se ganó a nivel insular, ¿no? Totalmente. Las primeras elecciones donde el PP ganó por primera vez las europeas, era yo presidenta, pero acababa de llegar hace yo un año, llevaba un año y medio. Fueron mis primera vez que fueron en la fuerza más votada en Lanzarote. En Lanzarote. Era yo presidenta y fueron mis primeras elecciones como presidenta del partido. Después ya ganamos las generales y es verdad que siempre, afortunadamente en estos años, siempre hemos subido, siempre hemos incrementado el voto, menos en el 2015 cuando, ¿se acuerda? El petróleo, los recortes del Estado y aquel bajón que tuvimos el Partido Popular. Afortunadamente, y tengo que agradecerle de verdad a los lanzaroteños y los gracioseros, todos estos años no hemos sino incrementado porcentaje de votos y cargos públicos, con lo cual yo de verdad estoy muy agradecida siempre y espero que esta vez también ganemos las elecciones. El objetivo, Astrid, porque, hombre, tienen cuotas de responsabilidad importantes en varios ayuntamientos de la isla y en el Cabildo de Lanzarote. ¿Ese sería el objetivo o incluso incrementar mucho, que hubiera mucha diferencia entre los votos entre el PP y el PSOE? Claro. Se nos va la vida en ganarle las elecciones al Partido Socialista. Lo digo alto y claro. ¿Ustedes creen que Pedro Sánchez va a dimitir por perder? Pedro Sánchez no dimite por nada. No es un tema de Pedro Sánchez perder, es que no podemos seguir llevando en Europa tampoco las políticas que está llevando el sanchismo y Pedro Sánchez. Mira, ejemplo, Europa, Venezuela, los venezolanos, el Partido Socialista junto con Zapatero apoya a un régimen dictador como Maduro y en el Partido Popular no. Y el gobierno europeo del Partido Popular, si los ciudadanos así lo quieren, no vamos a apoyar, apoyaríamos en cualquier caso a la opositora María Corina en las próximas elecciones venezolanas que son en apenas un mes y pico. O sea, es que hay muchas maneras de hacer política. No queremos que los agricultores, como bien decía Gabriel Mato, los agricultores de Canarias se conviertan en jardineros, ni los ganaderos se conviertan en domadores de animales, como bien decía Gabriel Mato, porque lo que no puede ser tampoco es que a países, por ejemplo, en temas agrarios, a países no comunitarios, a los agricultores no se les exige unos criterios de calidad agroalimentaria y medioambiental, a los nuestros sí, y resulta que los nuestros no compiten, y sin embargo toda la agricultura que viene es de países no comunitarios que compiten mucho mejor, arruinando una actividad económica
que para nosotros es importante, que es la agricultura, ganadería y pesca. Esa es la principal reivindicación del sector. No podemos votar a un partido socialista que habla un día de que esta isla es una isla saturada. Ojo, el mismo partido socialista que esa misma mañana da una licencia de hotel por 400 o 500 habitaciones. Este partido socialista que dice que esto es una isla saturada turísticamente, viene aquí el candidato del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, y dice textualmente: Lanzarote es un ejemplo de desarrollo sostenible. ¿Por uno que dice la verdad? Párese el mundo. A ver, porque es que ambas declaraciones son absolutamente contradictorias. ¿Nos va a representar en Europa alguien que no es consciente de nuestra realidad insular? ¿Cómo vamos a hacer Lanzarote un referente de desarrollo sostenible? Ni somos un referente de desarrollo sostenible, ni somos una isla saturada. Somos una isla abandonada políticamente en aquellas cuestiones que han tenido que tener competencia en Canarias y en Madrid. Mire, somos una isla con una decadencia energética, es la isla que menos implantación de energías renovables tiene, porque sabe que cuando lo intentamos el Cabildo dijo que no, que había que hacer un reglamento, y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos, todas las islas implantando energía, nosotros estamos esperando por el reglamento del Cabildo. Somos una isla con emergencia hídrica. Un problema gordísimo que tenemos con la empresa de que explota el ciclo. Hace años que tenemos ese problema. Nada. Somos una isla que tenemos que ordenar nuestra actividad turística. Menos mal que Ángel Vázquez y el consejero de los centros por fin está planteando ya que las entradas se pueden comprar en internet como en la Alhambra, porque es que esto no se sabía hasta que ha llegado el Partido Popular a los centros turísticos. O sea, de verdad, una persona que dice que Lanzarote es el ejemplo de desarrollo sostenible es el que nos va a defender en Europa. Entonces, no sé, yo creo que Gabriel Mato, sin embargo, Gabriel Mato lleva 15 años defendiéndonos y todo el mundo lo conoce, los pescadores lo conocen, cuando defendió la cuota del atún. A Gabriel Mato sí que le conoce todo el mundo, que es palmero. ¿Qué tal, Lastri? Buenas tardes. Quería preguntarle por propuestas concretas, ¿no?, que puedan beneficiar al canario, porque hay muchos lanzaroteños que no tienen muy claro para qué sirven exactamente estas elecciones europeas, ¿no?, o cómo puede beneficiarse en este caso un territorio tan sensible como Canarias. Y luego te quería preguntar también, en base al último episodio que hemos tenido migratorio, con casi 700 inmigrantes en el Hierro, supuestamente 50 fallecidos en ese último, ¿cómo puede ayudar estas elecciones europeas o las propuestas del PP para solucionar la crisis migratoria, que seguramente a nivel de Europa, siendo frontera sur, sea de los temas más preocupantes para el gobierno de Clavijo y yo creo para todos? Mira, la realidad, y nos deben creer porque es verdad, fíjate lo importante que es Europa para Canarias, que recibimos mucho más dinero de Europa que de España. Y curiosamente en estos últimos 6 años, el último gobierno que invirtió en Lanzarote fue el gobierno del PP. Estos últimos 6 años el gobierno del PSOE prácticamente no ha invertido en Lanzarote. Te puedo decir todas las inversiones que se hizo hace 6 años con el gobierno de Mariano Rajoy. Ahora no se hacen inversiones. Ahora encima se ha ahondado ese problema presupuestario, que es que a Lanzarote y a Canarias viene más dinero de Europa que del gobierno español. Mucho más dinero, pero además te voy a plantear una cuestión. ¿Sabes lo que hizo el diputado del Partido Nacionalista Vasco, que votamos cuando votaron a Coalición Canaria la pasada vez? Hace 5 años se abstuvo en el Pacto por la Migración y el Asilo. Un pacto por la migración que hay que mejorar, un pacto por la migración que se acaba de aprobar hace poco, después de 10 años de debate, que es verdad que hay que mejorar, que es verdad que hay que hacer el reglamento en estos años. Se abstuvo en un tema que para nosotros era crucial, que eran las derivaciones y políticas de derivación y fundamentalmente de menores no acompañados. O sea, Europa es la competente junto con el gobierno español en materia migratoria. Aquí nos han dejado absolutamente solos al gobierno canario. El gobierno canario no tiene competencia en materia migratoria. Lo que tiene es la tutela de los menores, que también dicho de paso nos han dejado solos el gobierno español y Europa. Por tanto, claro que tenemos mucho que decir Europa, pero ya no solo en materia migratoria, ya no solo en materia agraria, en materia de conectividad. En materia de ayuda, nosotros recibimos ayuda de Estado para la conectividad, porque la conectividad va intrínsecamente relacionada con nuestro turismo. O ya no queremos vivir del turismo, ¿de qué vamos a vivir? No hay pesca, no hay agricultura, no hay ganadería. Entonces, Europa es fundamental porque afortunadamente, como a pesar de lo que dice la candidata de Coalición Canaria, hace muchos años que somos región ultraperiférica, tenemos una ficha adicional para proteger a aquellas regiones que somos regiones ultraperiféricas. Entonces, si para alguna comunidad autónoma es importante Europa,
es para la Canaria sin lugar a dudas, que es la que más dinero recibe. Mire, de POSEI, del Fondo de Protección de la Agricultura y Ganadería, del POSEI solo recibimos 197 millones de euros o 198. ¿Sabes que cuando hace algunos años se planteó por parte del Comisario de Agricultura que se redujera ese dinerito del POSEI, ese dinerito que venía a los plataneros, a nuestros viticultores, a los ganaderos? Mire, solo había un eurodiputado, solo uno en Canarias, que defendió no solo que no se redujera, sino que se ampliara y se enriqueciera la ficha adicional del POSEI. Se llamaba Gabriel Mato, del Partido Popular. ¿Saben lo que hizo? El candidato del el eurodiputado del PNV, que votamos con votos de Coalición Canaria, votó en contra. Quería preguntarle, cuando escuchas el discurso de Coalición Canaria, en este caso, habla de que se escuche el acento canario en Bruselas, y lo que defienden en este caso desde el bloque nacionalista es que prácticamente tanto el PSOE como el Partido Popular, partidos de corte nacional, que no se van a preocupar de los problemas de Canarias. Me gustaría que me valorases esa afirmación. A ver, hace 5 años, ¿verdad que íbamos a votar también con acento canario? Miren en internet, señores que nos ven, miren la hemeroteca, pongan elecciones 2019, creo que fueran, porque fue justo pongan campaña electoral Coalición Canaria y van a ver que vamos a votar todos con acento canario. En estos 5 años hemos tenido un eurodiputado del PNV, porque los votos no dan para más, porque para sacar un eurodiputado necesitas más de 500.000 de votos, porque para sacar 2 necesitas más de 2 millones. Es como si toda Canarias, los 2.100.000, votáramos Coalición Canaria para que saliera el 2. O sea, es imposible que salga el 2, por eso Canarias, los Coalición Canaria nunca ha tenido un eurodiputado europeo. La pregunta, ¿alguien ha visto algún eurodiputado en estos años de Coalición Canaria en los medios de comunicación? No, que no existe. Acento canario. ¿Dónde estaba Coalición Canaria con las ayudas del POSEI o para el Pacto de la Migración? No estaba representado, porque la del PNV votó en contra del Pacto de Migración, perdón, se abstuvo, aquí sí se abstuvo, votó en contra de las ayudas del POSEI, de los agricultores y ganaderos. Cuando la cuota del atún, ¿sabes quién fue el único que defendió? Y esto es real. ¿Sabes quién fue el único que defendió la ampliación de la cuota del atún para Canarias? Gabriel Mato. ¿Sabes a lo que se dedicó el eurodiputado del PNV? En ampliar la cuota de atún del País Vasco, que sabes que además competimos. Cuanto más tienen los vascos, menos tenemos los canarios. Mírenlos en Wikipedia, mírenlo. Votaron en contra para la cuota, ampliar la cuota del atún. No es el pasado, es lo que hemos vivido en estos 5 años. Hasta hoy, hasta el domingo. Última pregunta. ¿Y qué es lo que se está jugando en el futuro? ¿Qué es lo que nos estamos jugando de importante en el futuro? Creo que utiliza este último minuto. Sobre todo para hacer más atractivo a la gente ir a votar, porque yo te reconozco que soy de los que tampoco tenía... Sí voy a ir a votar, pero que tampoco son como otras veces cuando vamos a votar aquí a los cercanos, a los nuestros, o eso, que tiene uno hasta ilusión por ir a votar. Las europeas va uno hasta por responsabilidad. Yo les pido, de verdad, a los lanzaroteños y gracioseros y a los que nos ven si están por otros lados, porque yo sé que a ustedes les ven en muchos sitios. Igual nos ven en el País Vasco también. Y también les ven... Sí, un saludo. Un saludo. Yo lo que quiero decirles es que vayamos a votar, que el domingo, de verdad, son elecciones para nosotros, para los canarios, muy importante, más incluso que para el resto de los españoles. Vayamos a votar en libertad. Evidentemente votamos a quien consideramos conveniente, ya podíamos llegar que fuera lo contrario, ¿verdad? Pero es verdad que vamos a votar teniendo la información, sabiendo la verdad. Yo creo que no puede haber ningún canario que vote a la cornisa cantábrica, como dice Alberto Núñez Feijóo. Ningún canario que deje que sus intereses lo defienda un eurodiputado del Partido Nacionalista Vasco. No me lo puedo creer. Y tampoco puedo creer que las personas de derecha, de muy a la derecha, que quieran, voten a Vox cuando, si quieren quitar a Pedro Sánchez y quiere que el sanchismo no se extienda por toda Europa, desde luego yo no puedo creer que vayan a votar a Vox, porque eso lo que hace es que un voto para Vox es una victoria para Pedro Sánchez, porque cuanto más gente vota a Vox, menos gente vota al PP y evidentemente más gana Pedro Sánchez, porque el único que puede ganar a Pedro Sánchez y al sanchismo y al Partido Socialista es Núñez Feijóo. Por tanto, de verdad, voto útil. A nadie nos gusta que nos tiren el voto a la basura. A mí no me gusta ir al colegio para que mi voto no sirva para nada. Y solo les pido PSOE o PP. Al final este partido
es el bueno, que... pide PP más que nada, ¿no? A ver, por supuesto, ¿qué les voy a decir yo? Pero es que el partido es este, el partido no es más. No jugamos 20, jugamos 2 en este partido. Y es como el Barça y el Madrid, ¿verdad que no juega toda la liga, la primera división a la Champions? No, no, juega el Madrid o el Barça. Y aquí esta liga se juega, este partido se juega entre 2. Pues lo Bueno, vamos a dejar gracias aquí. por dejarme. Has tenido, sí, tu momento Claro, para y el también último, el acto de cierre de campaña en el Hotel Lancelot, ¿no? Perdón. Sí, bueno, no, pues no mira, puedo callar. pero yo creo que no hay, tampoco. Sí, Sí hay. ¿Cómo que no ¿Aquí? hay? ¿Sí? En el Hotel Lancelot. A las 9:30, perdón, 7:30, 19:30. Vale, la de aquí. Y encantadísimos de que estén en el Hotel Lancelot todos los ciudadanos que quieran estar con nosotros. Sí, habrá algo que tomar, una pulserita una de cervellita, España. una pulserita de España. La Los llevan abanicos desde la ya se nos marea acabaron. azul, la Los llevan abanicos desde ya que se la nos pusieron otro acabaron. día. Bueno, Bueno, vamos pues a ir. muchísimas gracias. Muchísimas gracias y suerte como todos los Encantada. candidatos. Gracias, Guillermo, Pedro. Andrés, muchas buena gracias. semana. Bueno, y a todos ustedes, gracias por seguirnos en este día, un poco triste, tras el fallecimiento del fundador del grupo Lancelot, de Antonio Coll González. Damos el pésame, por supuesto, a toda la familia y también, por supuesto, a nuestros compañeros, a Jorge Coll y a Juan Nicolás Coll. Ustedes pasen un feliz fin de semana.